La semana pasada presentamos la primera parte de un interesantísimo diálogo entre la doctora Alessandra Minichelli y Rafael Bielsa, abogado, exdiputado, escritor, referente de relaciones internacionales y canciller durante la primera presidencia de Néstor Kirchner. Hoy los invitamos a que compartan con nosotros la segunda parte de este diálogo sobre temas como los desafíos que Bielsa enfrentó como ministro, la actualidad social y política y la problemática en las villas. Un ambiente que él conoce a fondo y en el que ambientó la acción de una de sus novelas más exitosas. Bienvenidos a 40 Minutos. Quiero que me digas qué fue lo que te dejó como más marcado de tu paso por Cancillería. Que la verdad que fue un momento muy importante. Mira, yo creo que mi paso por Cancillería me dejó una parte importante del tiempo estuvo dedicada a la renegociación de la deuda, una parte muy importante del tiempo estuvo dedicado a firmar todos los protocolos fitosanitarios con China que posibilitaron las posteriores corrientes de exportación. Un tiempo muy importante estuvo dedicado a construir una posición digna en el caso Malvinas. Un tiempo muy importante estuvo dedicado al problema con Uruguay, donde quiero recordar, a pesar de que nadie se acuerda de eso, sí, la Corte nos dio la razón. La Corte de La Haya nos dio la razón. Declaró que Uruguay había sido un violador serial del acuerdo que nos unía a ambos países. Lo que no hizo, exactamente, lo que no hizo fue mandar destruir las pasteras, pero sí dijo que si se probaba que eran contaminantes, no iba a tener ningún problema en mandarlas tirar abajo, como ya hizo en un par de ocasiones. Entonces, eso me ocupó mucho tiempo. Ahora, ¿yo qué rescato? Yo rescato un liderazgo y una idea colectiva. Y Rafael, bueno, volviendo a tu tarea como escritor, más allá de la de empresario que desarrollas en este momento, ¿qué te disparó escribir este libro? ¿De Rojo Sangre? Rojo Sangre. Mira, yo ¿Tu paso por Cedronar? ¿Qué fue lo que más te...? Mira, yo digo, lo primero, para mí, no vale para todos, porque hay gente que tiene más talento. Para mí, yo tengo que tenerlo en la tripa, al tema. Lo tengo que tener en la tripa. Entonces, para mí el mundo villa, por decirlo de alguna manera, desde mi militancia, en mi adolescencia, hasta el día de hoy, siempre fue una constante, ¿no? Incluso ver la progresiva pauperización de lo que en aquel momento ya era inaceptable. Estamos hablando de los 70. Donde había villa, pero una villa con jardincito adelante. Sí, una villa con dignidad. Siempre había un plato más en una mesa para dar de comer. Bueno, ahora no hay mesa. No hay mesa, el espacio físico mesa se ha perdido. No hay mesa, claro, no hay padre. Claro, no hay referencia. No hay referencia, no hay orden. Como me dijo una vez una señora, no, ¿qué mesa? Acá el que no comió, el que no viene comido, no come. Acá hay cama, ¿cierto? La promiscuidad, lo que sufre esa gente. Entonces eso yo lo tenía muy presente. Me parecía que el universo más rico para expresarlo era el literario, no el ensayístico, ni el de la investigación. El literario, ¿por qué? Porque... grafica mejor lo que está pasando. Claro, además, porque uno puede hacer real fiction, uno puede hacer ficción real, como hacía Truman Capote, como hizo nuestro Rodolfo Walsh. Viene por ahí, ¿viste? Para mí es un tema... que ocupa un lugar muy importante en mi vida, la villa, donde sigo trabajando, aprendiendo, porque siempre el dolor te enseña más que el festejo, y sobre todo porque te ayuda a pensar que vos estás en otro lugar porque Dios lo quiso así, y no porque te lo merezcas ni nada por el estilo. Entonces vos sabés que los latinos tenían una expresión que era memento mori, ¿no? Bueno, que era lo que le mandaban a decir los senadores a las huestes que volvían victoriosas: recuerda que eres mortal, claro. ¿No? Recuerda que te vas a morir, ¿no? No sea cosa que le saque a los senadores el cargo que tienen, ebrio de victoria. Y yo eso trato siempre, yo trato de trabajarlo, de no enamorarme de mi oficina, de tener vacía la valija, ¿no? Cosa de poder
Sí, que la materialidad no te... Metés un par de libritos y te vas y arrancás de nuevo mientras puedas arrancar de nuevo. Claro. Exactamente. Y Rafael, ¿dónde pusiste en tu novela al momento de la seguridad nacional, al momento de... por ahí al momento político actual con el tema de la seguridad? ¿Lo tocaste? No, ¿Lo sí, referenciaste? lo toqué, es central, porque yo creo que el narcomenudeo no es posible sin la connivencia de la policía. Es más, sin la asociación de la policía, y te diría, en casos donde las banditas no son muy fuertes, trabajan para la policía. Claro. Trabajan para la policía. Y si no fuera por la policía, y el ejemplo concreto de la ciudad donde yo nací, de la cual te puedo dar miles de ejemplos, si no trabajan para la policía, porque la gran asociación ilícita es la Policía Santafesina Sociedad Anónima. Esa es la gran... con la connivencia en el peor de los casos y con la complicidad en el peorísimo de los casos de la política. Si no es así, en Argentina no hay narcomenudeo, porque ¿sabes qué pasa? El mercado es chiquito, nosotros no somos atractivos como mercado. Claro. Y vos fijate una cosa muy dolorosa, de clase media aspiracional, clase media alta, no se muere nadie de sobredosis. Claro. Primero porque toman de la buena, y segundo porque tienen obra social o porque tienen prepaga. Claro. ¿Quiénes se mueren como perros? Sí, los chiquitos que consumen Paco, claro, que van al hospital y no los atienden. Sí, que ni siquiera se mueren por sobredosis, se mueren por consunción. ¿Entendés? Porque dejan de comer, dejan de bañarse, dejan de peinarse, dejan de cepillarse los dientes, o sea, porque es un síntoma del consumo de Paco. Claro. Y los mismos pibes te dicen, mirá qué sabio que el lenguaje de los pibes, ¿no? Los pibes te dicen rescatate. Es como si estuvieras secuestrado por la droga. Rescatate, man, rescatate. Entonces, todos esos fenómenos a mí me interesan mucho, mucho. Y el lugar que le doy es siempre lo mismo, Lali, si no hay ejemplaridad no se puede pedir nada bueno. Y tengo una pregunta, cuando terminaste de escribir el libro, después de ese contacto tan profundo que tuviste con el tema del narcomenudeo y la droga y demás, ¿qué sensación te quedó en cuanto a la penalización o la despenalización del consumo de droga? Porque un poco estamos en la época del alcohol prohibido y ¿cuál es la solución? Ni tan calvo ni con dos pelucas, ¿viste? La guerra contra las drogas es un fracaso, porque están desde Nixon para acá y lo que han construido es un enorme negocio de represión y persecución, en algunos casos con intereses muy dudosos, como en el caso de la DEA, perfectamente documentados, contados, relatados, filmados, etcétera, etcétera, etcétera. Me acuerdo del famoso caso del agente de la DEA García Camarena en México, que dio lugar a un gran libro, El poder del perro, de Dan Winslow. Entonces eso no funciona. Ahora, si vos le preguntás a mí, como ser humano, como funcionario, si estoy de acuerdo con la despenalización, si yo estuviera de acuerdo con la despenalización así, no regularla, sería un canalla. Porque, fíjate vos, hoy está despenalizada de hecho en las villas. Y yo lo veo a los pibes, Yo veo a esos pibes. Yo sé lo que les hace la droga a esos pibes. Entonces, ¿qué es lo que me parece? Que la respuesta, como siempre, es mucho más difícil, mucho más lerda y mucho más cara. Si el Estado se ausenta, el puntero político es reemplazado por el dealer. Es una cuestión de plata, de mercado. Entonces, si alguien cree que esto se puede solucionar atacando, es como si vos me dijeras, vamos a solucionar el problema del SIDA cuando no era cero positivizable, vamos a solucionarlo tomando a los sectores de riesgo y aislándolos, mandándolos a una isla. No es el modo. No es el modo. En la medida que vos saqués los centros de atención primaria de adentro de la villa, los llevé a la avenida, saqué la presencia policial, la llevé a la avenida, le diga a los taxis que no entren, Entonces hay un servicio de remises propio de la villa. La ambulancia entra para llevarse los fiambres. ¿Entendés? Como me dijo una vez una mamá, señalándome un container, mire ahí, los chicos
empiezan su vida, porque las mamás ahí adentro procrean, ahí adentro dan a luz. Y cuando se mueren, los tiran ahí adentro, después de 2 días estar tirados en la calle y que nadie los recoja. La mamá, ¿no sabes lo que te digan terrible, eso? Terrible. Y eso yo lo escuché. Entonces, ¿qué es lo que digo? ¿Para qué está el Estado? El Estado está para intervenir en donde más falta hace. Entonces, si el Estado... Si no rescata el equilibrio en estas cosas, no regulas nada. No regulas nada. Entonces, si te vas alejando cada vez más de donde está el problema y te queda la avenida Eva Perón, en Mataderos, mirá, no lo vas a resolver. Ahora vamos a decir, sí, pero eso es carísimo. Y sí que es carísimo. Por supuesto que es carísimo. ¿Y en dónde querés meter la plata? Claro. ¿En dónde la querés meter? ¿En pagar intereses para gastos corrientes? O la timba financiera. ¿Entendés? Entonces, bueno, una cuestión de prioridades y también de decirle a la gente, miren, muchachos, sangre, sudor y lágrimas, ¿eh? No sé, los problemas viejos y complejos no se resuelven rápido y fácil. Se resuelven muy lentamente y muy complejamente. Y después, otra cosa también terrible, Lali. Vos lo rescatás a un pibe. Nosotros, en el marco de responsabilidad social empresarial, tenemos en la compañía, en la Corporación América, un emprendimiento que queremos mucho, que es invertimos mucho también ahí, que es un... ¿Pescar? No, así ayudamos a la gente. Sí. No, se llama, mira, es Amaltea. Es un dispensario para recuperación de adictos al paco. ¿No? Entonces ahora, dentro de un mes, vamos a inaugurar un edificio que lo hicimos con mucho sacrificio. ¿Físicamente dónde está? En la Oculta. Bien. Adentro de la Oculta. Entonces, ¿por qué te digo esto? Porque vos lo recuperas al pibe. Que no, lo recuperás físicamente. Sí. ¿No es cierto? Llega, porque además los pibes, como parte del síntoma, se te piantan. Sí, claro. ¿No? O sea, como llegan, se van. Entonces vos lo tenés que retener, bueno. Lo empezás a alimentar, empezás a que recobren sus hábitos de limpieza, que se bañen, le das su toalla, su cepillo de dientes, su pasta dentífrica, hasta que empiezan a hacer... Bueno, lo recuperaste. Después le tenés que conseguir un laburo. Pero el problema es que el pibe no es que no solamente es que no sabe hacer nada, no tiene la disciplina del trabajo. Claro. La disciplina del trabajo, levantarte, tomar un colectivo, llegar, ver la cara que tiene tu supervisor, disfrutar de la compañía de tu compañero, almorzar, llevarte una milanesita en un tupper y comer, o hacer un asadito. No tienen. Porque es la tercera generación de padre que no labura y de abuelo que no labura. Claro. ¿Me entendés? En el caso que tengan la suerte de tener un padre permanente. Bueno, ese es el problema que tenemos por delante. Si querés acceder a los mejores contenidos, entrevistas, informes y novedades sobre responsabilidad social, conectate a www.responsabilidadsocial.tv. Ya salió Fonres RS, revista mensual dedicada a la responsabilidad social empresaria. En este número, ludopatía, cuando jugar hace daño, una problemática pública, privada y personal. Con la editorial de la doctora Alessandra Minichelli, Morder el anzuelo, qué son y para qué se usan los trolls, y mitos y realidades sobre un tema muy actual, ecocidio. Además, como siempre, la mejor información sobre contenidos socialmente responsables. Fonres RS. Conseguila en nuestra página web www.fonres.com y recibila de manera gratuita todos los meses en tu mail. Más de este diálogo entre la doctora Alessandra Minichelli y Rafael Bielsa aquí en 40 minutos. ¿Y cómo está viendo, Rafael, esto de la falta absoluta de equilibrio entre los poderes del Estado, ¿no? Hay una abierta y clara intromisión del Ejecutivo en el Judicial y para mi gusto, solo para mi gusto, podés no compartirlo, hay una ausencia absoluta del Poder Legislativo en el equilibrio de los poderes. Mira, a ver, a mí el concepto de equilibrio de los poderes públicos, porque el poder es uno solo, ¿no? Y el preámbulo de nuestra Constitución es muy sabio en ese sentido, se divide en 3 ramas, pero es un solo poder. Para mí no es una cosa
que tienen que estar a la misma altura. Hay momentos históricos donde el Ejecutivo predomina más, hay otros momentos históricos donde el Judicial predomina más, y así en todos lados. Acordate el Manipulite sí, claro, en Italia, o la guerra contra la mafia del sur en la misma Italia, o el periodo donde se desarticuló la logia Propaganda Due, también en Italia, con algún coletazo acá. O sea que a mí no me preocupa que el Congreso, que tiene una de sus facultades, es la de hacer un control de legalidad de la actuación del Poder Ejecutivo y del Poder Legislativo, no me preocupa demasiado esto, que es un hecho, ¿no es cierto? Esa anonimización de su función, momentánea. Luego tampoco me parece demasiado grave que un representante del Ejecutivo hable con un juez, porque cualquier decisión de un juez es política. Sí. Porque si puede sancionar de inconstitucional una norma, y hacer la norma es un acto político, ¿cómo no va a ser política la decisión del juez? Entonces esa pavada de que cuando la política entra por la puerta, la justicia huye por la ventana, toda esa imbecilidad, yo no la comparto. Ahora, ¿qué me preocupa? Lo que me preocupa es la permeabilidad a la presión. Eso me preocupa. No que un tipo hable con un juez. Yo miles de veces he hablado con jueces, sí, sí, y los jueces después han hecho lo que han querido. Sí, a modo de compartir criterio o a modo de... Sí, como lo está viendo, dentro de lo que usted me puede decir, sin enajenar, sin comprometer su libertad, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuál es el problema? El problema es que sean tan flojos de cincha los jueces. Claro. Porque la verdad, porque si es cierto que los que hablan con los jueces son los bobos, que dicen que hablan con los jueces, y esos bobos los hacen arrugar, pero pobres jueces, claro, claro, y pobres de nosotros. Ahora, por supuesto, el que sufre no tiene tiempo, porque su tiempo es el del dolor. Pero eso no dura, Dalí, eso no dura. Eso después se va reordenando, y hay una sola salida para eso, querida Lali, que es no manipular los concursos en el Consejo de la Magistratura. Que gane el mejor, y que de la terna el presidente mande el pliego al Congreso del mejor. Sí, sí, como en una licitación pública de cualquier contratación del Estado. Ni más ni menos. Sí. Ahora, es un tema de cultura política, sí, ¿no? Claro, claro. Nosotros tampoco lo hacíamos. Sí, sí, nosotros tampoco. Sí, sí. A nosotros también nos jugaban las influencias. Sí. Entonces, pero ¿qué le diría a tu público? Yo le diría, no estoy hablando desde un lugar de abnegación y de ejemplaridad. Estoy hablando de un lugar de pecado. Nosotros lo hicimos, estos lo hacen. No está bien, ni lo nuestro, ni esto. Una vez me acuerdo que Alfonsín le dijo No está bien porque generamos jueces genuflexos, que no están ni con uno ni con otro, y que son permeables a la presión. Estamos tomando de nuestra propia medicina, claro y nos lo tenemos merecido. Claro. Entonces, mirá, una vez Alfonsín le dijo a un tipo extraordinario, Ideler Tonelli, el papá de Pablo, el diputado, le dijo, Ideler, que era ministro de Trabajo y venía de ser durante muchos años camarista federal contencioso administrativo, le dijo, mirá Raúl, yo puedo hablar con este juez. Y Alfonsín le dijo, Ideler, cuanto menos hable con los jueces, mejor. Bueno, mejor. Entonces, ya ves, a mí no me molesta el hecho de tener que hablar con un juez. No me parece mal que la gente hable. Pero hay gente que tiene un criterio distinto, como Alfonsín. Y no puedo dejar de poner en relieve la nobleza política de Raúl en ese momento, porque era el momento del punto final, obediencia de vida, cara pintada. Sí, había mucha posibilidad de influir sobre mucha posibilidad, claro. Mucha posibilidad. Estaba la Rambevere con el tema de la tablada, me acuerdo. Bueno, por ahí van los tiros. Rafael, uno de los libros tuyos que más me gustó, quizás por el momento en que me tocó leerlo, verlo, fue Operación México. ¿Por qué no le contás al público cuál es la trama de Operación México, que fue al cine? Mirá, la historia yo la conocí cuando estaba viviendo en España en el año 80. La conocí naturalmente por tradición verbal. Bueno, un compañero que lo secuestran, a él y a su compañera, lo llevan a
una quinta operacional que tenía el segundo cuerpo de ejército en las afueras de Rosario. A él y a su esposa su compañera estaba embarazada, lo llevan también a un chiquito, fruto del primer matrimonio de la compañera, pero que él quería como su hijo, y le proponen, él era oficial mayor, montonero, le proponen que viaje a México con gente de la patota para descabezarlos. Para entregarlos, para que los pudieran liquidar los milicos a la cúpula montonera en México. Y entonces él lo habla con su compañera y le dice, mirá, me propusieron esto, si lo hago, nos largan. Y entonces la compañera le dice, si vos lo haces, si vos llegás a hacer lo que te propusieron, a mí no me ves nunca más. Entonces el tipo se encuentra en una alternativa de hierro. Si es fiel a sus compañeros de militancia, a ella la matan, que se quedaba en Argentina. Y si hace lo que le piden los milicos, la pierde a ella. Entonces, bueno, es ese caso, un caso es casi una tragedia griega, sí, ¿cierto? Es un caso universal. Yo lo escuché por primera vez en esa época. Después lo tocó Bonazo en Recuerdos de la Muerte. Yo había averiguado muchas más cosas por gente que había estado con él, con Tucho Valenzuela en México, que había estado con él en Cuba, porque después va a Cuba, estuvo en Cuba. Ahí la conducción hace una cosa incomprensible, que es que lo juzga y lo degrada. Eso es terrible. Eso es terrible. Es una mácula, es una marca muy fea. Un error político. Los propios montoneros juzgan la conducta de uno de sus padres. Exactamente, y lo degradan. Lo degradan. Y lo mandan a la Argentina, que era donde él quería venir. Y bueno, cuando vuelve, hay dos versiones sobre cómo muere. Yo me atengo a la primera, que es una pinza apenas se baja en Paso de los Libres, llegando desde Brasil, y luego, con el transcurso de los tiempos, su compañera da luz a una parejita, a unos mellicitos. La niña, Sabrina Gugino, es la nieta recuperada en 96. Claro, en el 2008 se recuperó. Exactamente. Sabrina. Y que no había sido apropiada, había sido entregada legalmente, y ella quiere mucho a sus papás. Sí, de hecho tiene 3 apellidos, el de su padre adoptivo, el de su padre biológico. Exactamente. Y bueno, es una historia que a mí me... Ella todavía está buscando a su hermano mellizo, ¿no? Ella está buscando a su hermano mellizo, hay alguna versión de que se podría haber ido a España. Es esa tragedia, ¿viste? Porque también es cierto que algunos chicos apropiados están en esa crisis de que no quieren saber, o más todavía, que hacen la experiencia de volver con su familia biológica y se dan cuenta que su familia era su familia de apropiación. Es una tragedia, ¿no es cierto? Como el caso de Sara Méndez, donde ella encuentra a Simón Requero, que era el hijo, y el hijo de la Policía Federal. Y ya no se podía reparar eso. Pero bueno, esa es la historia de nuestra patria, ¿no? Yo me resistía a que esa historia se olvidara. Bueno, Rafael, fue un gusto enorme que nos hayas recibido y poder hablar con vos. Por favor, el gusto mío. Y la verdad que muy lindo que todo lo que nos contaste, y seguí así, porque la verdad que necesitamos tener testimonios y tus historias son muy lindas. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, Rafael. Y así llegamos al final de este programa de diálogo entre la doctora Alessandra Minichelli y el exdiputado y canciller Rafael Bielsa. Esperamos que lo hayan disfrutado y los esperamos en un próximo programa de 40 minutos. Y como siempre, gracias por habernos acompañado.